los fundamentos físicos de la resonancia magnética nuclear. Tengo una pregunta. ¿Quién es su profesor de física? Hola. El profesor Oriel. Oriel. ¿Oriel o Noriel? De física, no de fisicoquímica. Ah, sí, le dije de físico-química. No, De no me física acuerdo. fue el semestre el año pasado. O sea que ya no Entonces, dan física. no. Ah. O sea, física la dieron en segundo año. Física 1 y 2. Ok, vale. Pensé que tenían física todavía. Vale, gracias. Bien. Una de las informaciones que recibimos o que se puede leer en un espectro de resonancia está vinculada al desplazamiento químico. Ese desplazamiento químico está relacionado con los campos magnéticos que se generan en torno a el núcleo de protón o núcleo de carbón o núcleo de nitrógeno, dependiendo del núcleo que se esté observando. En la clase pasada hablé un poco de cómo se originan los campos magnéticos. Es probable que esto lo hayan visto en clases de física. Y es siempre que hay una corriente eléctrica, que no es más que una corriente de electrones, se generan campos. Y esto se utiliza para generar los campos magnéticos externos que se utilizan para la resonancia magnética nuclear. No obstante, cualquiera corriente de electrones genera un campo magnético. Este campo, genera una corriente eléctrica y esto a su vez genera un campo magnético. Todos los átomos tienen en su nube electrónica un número determinado de electrones que giran. Al girar, eso es una corriente eléctrica que a su vez genera un campo magnético. Este campo magnético se genera en torno a los núcleos que observamos en la resonancia magnética nuclear. Recuerde primero que ayer vimos que en el núcleo, que están los protones, que ustedes ya lo saben hace mucho tiempo, cuando no están sometidos a un campo magnético, los protones están orientados al azar. Tan pronto ellos son sometidos a un campo magnético, ellos adquieren una u otra posición. Se alinean con el campo o se ubican contra el campo. Si se ubican contra el campo, entonces es lo que nosotros conocemos como dos niveles energéticos ubicados en el núcleo del átomo. Aquellos que están contrarios al campo magnético requieren de una mayor energía. Y por supuesto, ese núcleo va a tener un número par o impar de protones. La resonancia magnética nuclear es válida para aquellos que tienen un número impar. Y específicamente hay un grupo de núcleos que son para los cuales se ha desarrollado esta técnica, que son el protón, el hidrógeno, que tiene un solo protón, el carbono 13, el nitrógeno 15, el flúor y el fósforo, fósforo 31 y flúor 19. ¿Por qué tienen que tener un número impar? Porque ese protón impar es al cual se le va a suministrar una energía para que ascienda al segundo nivel, digámoslo así, al siguiente nivel energético, que se conoce como beta.
y se requiere una cantidad de energía. Esa energía es la que se le suministra a través de una radiofrecuencia. Y esto va a variar entre los núcleos que les he señalado. Luego, después que por ejemplo, este protón asciende al siguiente nivel, habrá un momento que se le llama tiempo de relajación. Es decir, el tiempo en el cual no se está suministrando la energía de una determinada frecuencia y longitud de onda para que él ascienda al nivel superior. Si yo estoy suministrando consecutivamente esa energía, ese protón no va a descender. Así que hay un tiempo de relajación en el cual esa energía se deja de suministrar y el electrón vuelve al nivel original. Y esa energía, que es a una frecuencia determinada, nos genera una información que es la que se almacena y se procesa para tener el espectro. Ahora, ¿por qué no todos los hidrógenos me salen en un solo sitio, en una sola señal, en estos espectros que hemos estado viendo preliminarmente? No salen todos en un mismo sitio, porque la densidad electrónica en torno al núcleo del protón varía. ¿Y qué tiene que ver esa densidad electrónica? Bueno, porque entre menor o mayor sea la densidad electrónica, menor o mayor será el campo magnético que se genere en torno a ese núcleo. Ahora me limitaré a hablar del núcleo del protón. Es decir, si cerca a ese núcleo de protón hay mayor o menor densidad electrónica, entonces él estará menor o mayor expuesto al campo que generan los electrones que están en su entorno. Este es un principio básico para entender por qué en el espectro de protones las señales de los hidrógenos salen a diferentes desplazamientos, tienen diferentes desplazamientos. Esta es una ilustración que he tomado de la web. Si yo tengo un protón que tiene poca densidad electrónica, significa, en su entorno, significa que está próximo a átomos electronegativos que le quitan electrones y por tanto se conoce como que ese protón está desprotegido. Lo contrario, si el protón no tiene, o el hidrógeno no tiene en su entorno elementos que sean mucho más electronegativos que él, entonces los electrones están muy próximos a él y se encuentran protegidos por ese campo magnético que generan esos electrones. ¿Eso qué tiene que ver en términos ilustrativos? Como hablamos la clase pasada, creamos un campo magnético externo. Si cerca del núcleo del protón hay muchos electrones, entonces ellos generan un campo magnético, digamos, más grande que se opone al campo magnético externo. Si es lo contrario, si para solo como ilustrativo, si yo tengo un campo y luego el campo magnético que generan los electrones, porque hay poca densidad, va a ser más pequeño. Entonces, cuando yo sumo por ejemplo, si fuese un equipo de resonancia de 400 MHz, ¿cuánto es el campo que va a sentir
el protón? Bueno, el protón va a sentir el campo menos lo que le quito. Si ese menos es poco, entonces pues va a sentir un mayor campo. Si la protección es grande, entonces él va a sentir un menor campo externo. Y eso, por supuesto, tiene su importancia. Es decir, sin campo magnético hay una orientación al azar. Cuando tengo un campo magnético, genero dos estados energéticos, en el núcleo del átomo. En función de esos dos estados energéticos, los protones se ubicarán en uno u otro estado de energía. Cuando le doy, incido con una radiofrecuencia, voy a hacer que una cantidad mayor de protones se ubiquen en el nivel superior de energía. Cada tipo de protón, cuando decimos cada tipo de protón, es, por si alguien no lo ha entendido hasta ahora, estamos hablando siempre del hidrógeno, pero que el entorno de este protón o de estos protones nos permite, como digamos, clasificarlos. Y por eso tenemos, aquí en inglés dice cada tipo de protón. Y claro, va a liberar una cantidad de energía que va a estar relacionada con ese entorno del campo magnético que surge a través de los electrones que están en su entorno, ¿verdad? ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a lo siguiente. Le llamamos campo, o se llama campo altos. ¿Por qué? Porque el campo que experimenta los hidrógenos y el núcleo del protón tiene mayor frecuencia, ¿no? Entonces, mayor cantidad de energía. Entonces tiene una menor frecuencia y está protegido. ¿Por qué aquí está protegido? Recuerden que mirando una tabla periódica, la electronegatividad del carbono es 2.5, si mal no recuerdo, y la del hidrógeno es 2.2. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones que están aquí, si me sitúo solo en estos electrones que se comparten, están casi equitativamente iguales hacia los dos núcleos. Es decir, que estos electrones están generando un campo magnético considerable a ese nivel y por tanto se opone al campo magnético que le estoy aplicando, que es de una determinada frecuencia, 300, 400, 500, y lo que él siente es un campo magnético menor y por tanto necesito una frecuencia menor para que exista el salto energético en el subnivel alfa y beta que he visto atrás, o sea, del alfa al beta. ¿Qué ocurre cuando hay un elemento electronegativo próximo al protón que estamos observando? Observe, aquí usted me dirá, bueno, el carbonilo el oxígeno no está directamente unido al hidrógeno, tiene toda la razón. Pero usted habrá aprendido en su química orgánica previa lo del efecto inductivo. ¿Qué significa esto en este caso?
aunque el oxígeno no esté directamente unido al hidrógeno, ¿qué es lo que causa? Un efecto inductivo negativo, abstrae electrones en esta dirección. Es decir, los electrones que están en torno a este hidrógeno están, digamos, más hacia el carbono y luego más hacia el carbono, más hacia el oxígeno. Adicionalmente, aunque esté un poco lejano, observe que usted debió haber o debe recordar que aquí puede haber resonancia también. Esta resonancia que lleva a que creo un carbocatión, aunque sea temporal, en este carbono, y él está necesitado de electrones. Es como quien dice que succiona electrones hacia sí. Todo eso hace que la densidad electrónica sobre el hidrógeno disminuya. Por tanto, el campo magnético que generan estos electrones los sienten menos el hidrógeno. Esto hace que su desplazamiento va a variar respecto a este. ¿Hacia dónde? Entonces va a ir hacia lo que nosotros llamamos campos bajos, donde voy a necesitar mayor frecuencia, o sea, mayor energía para que se produzca el salto. Luego, el siguiente ejemplo que está aquí directamente es cuando tenemos un halógeno. Si usted va a la tabla periódica, mirará que cuál es la electronegatividad de el cloro o del flúor o del bromo, y podrá enterarse de que tenemos acá un desplazamiento, un nuevo desplazamiento. Otra vez se están desprotegiendo los núcleos de los protones unidos a este carbono. Es decir, el campo que generan los electrones en torno a este hidrógeno es menor, por lo cual él siente más el campo externo que se le está suministrando. Y por supuesto, esto varía exactamente para si es bromo, yodo o cualquier elemento que uno colocaré allí de los halógenos. Ahora, ¿qué ocurre si es oxígeno? Observe que acá tenemos un oxígeno directo a este carbono, parecido al cloro, pero se mueve un poco más. ¿Y por qué? Porque oxígeno electronegativo va a generar, va a alar más los electrones y vamos a tener una desprotección. Y así sucesivamente, ¿no? Y podemos ver más ejemplos y vamos a mirar el siguiente, los mismos efectos. Esto es lo que explica la utilidad y los diferentes desplazamientos que tenemos. Un campo opuesto al campo externo que varía de intensidad en función a que los electrones que están en torno al hidrógeno que se está observando estén más próximos a él o más lejanos. Cuando digo más próximos, significa que haya mayor densidad electrónica cerca de ese hidrógeno o menor, por los efectos de electronegatividad, y podemos relacionarlo con efecto inductivo negativo en todo caso, ¿no? Que ustedes conocen. Y bueno, vamos a encontrar alguna serie de diagramas como este que le ayuda a relacionar digamos, estas propiedades, estas características.
¿por qué tenemos acá valores enteros? En realidad esta escala va hasta 14 más o menos para protones. Y esta escala, ¿por qué se hace? Porque al final usted se calcula incluyendo la diferencia que hay entre el campo magnético entre la frecuencia que siente o que detecta el protón, la frecuencia del campo magnético sobre la frecuencia total. Es como una especie de porcentaje. Y esto se escribió en ppm porque se multiplicó por un factor de 10 a la 6 para tener números enteros. Les acabo de, bueno, no ahora mismo, pero hace algún rato les compartí un texto en español que acabo de encontrar en internet sobre resonancia magnética nuclear, y ahí están explicados todos estos conceptos, digamos, de una manera bastante elegante. De allí que empezamos a tener una serie de desplazamientos característicos para diferentes hidrógenos, y otra vez, normalmente decimos diferentes hidrógenos o protones, pero nos referimos al ambiente en que están esos hidrógenos. Observe acá, en resonancia magnética nuclear, en los primeros estudios se estableció, digamos, una sustancia como referencia para referenciar el cero. Para eso se utiliza el tetrametilsilano. Observe que aquí tenemos el correspondiente con carbono, ¿verdad? El 2,2-dimetilpropano, que es el correspondiente al tetrametilsilano. Si usted observa, el silicio está justo debajo del carbono en la tabla periódica, es un poco más electropositivo que el carbono. Por tanto, la densidad electrónica en torno a estos hidrógenos aumenta con respecto a estos. Al aumentar la densidad electrónica, hay una mayor protección, lo que hace variar, lo que hace que el campo magnético externo que sienten estos o que detectan estos protones es menor, y lo encontramos, ¿verdad? Un poco más hacia la derecha. Así que tenemos un campo magnético distinto y nos sirve como referencia. Normalmente los disolventes que se utilizan para hacer las mediciones en un equipo de resonancia magnética nuclear ya traen adicionado el tetrametilsilano. Porque los disolventes que se utilicen para la resonancia magnética nuclear son disolventes deuterados, es decir, uso cloroformo como disolvente, y en lugar de tener un hidrógeno tiene deuterio. ¿Por qué? Porque deuterio tiene tiene número par, y entonces no lo logramos ver en la resonancia. Por eso es número impar de protones o de masa. Bien. Y usted va a encontrar en cualquier texto que trate sobre este tema una tabla. Las tablas, ojo, las tablas son orientativas. ¿Qué quiere decir con eso? Que no son exactamente, no tienen una precisión muy definida. Es un valor aproximado. ¿Por qué? Porque
tengo que observar qué hay en torno a cada hidrógeno. Y hay que analizar un poco principios de densidad electrónica. Observe, uno pensaría que un alquino, al tener esta concentración de electrones que de hecho estarían próximas a este hidrógeno estaría más desprotegido, o sentiría más el campo y lo encontraría más desplazado hacia la izquierda. Es todo lo contrario, ¿verdad? El hecho que haya aquí más electrones, esto tiende a tener un efecto inductivo negativo sobre estos dos electrones. Así que le envía un poco de electrones y aumenta la protección con respecto a estos que están acá. Uno pensaría lo contrario, pero lo que ocurre es que le protege un poco y hace que entonces aparezca a campos superiores. Bueno, y así vemos cada uno de ellos. Otro detalle que quisiera mostrarles. Ahora, déjenme mostrar algunos ejemplos utilizando, a ver si lo dejé abierto. Y déjenme mostrarle unos ejemplos de estos problemas que están aquí para que vea algunos. Vamos a ver el 7, que es uno de los fáciles, y solo vamos a ver el protón ahorita. Observe, esto no importa ahora qué sustancia estamos viendo, solo ahora yo quiero que observe algo. Esta molécula tiene un doble enlace. En torno a ese doble enlace hay dos hidrógenos. Mire dónde aparece. Si comparamos con otros hidrógenos, por ejemplo un metilo vendría a estar en esta región. Estos son de dobles enlaces. Uno va a ir recordando con el tiempo dónde más o menos aparecen los hidrógenos correspondientes. Veamos, por ejemplo, en el 47, creo que es el 47. El 47 tiene hidrógenos unidos a oxígenos. Y estos, tiene metilos unidos a oxígeno, y observe por dónde aparece. Y acá hay hay metilos unidos a dos oxígenos que se encuentran ubicados en la molécula en diferentes sitios, y el equipo es capaz de discernir entre esos dos metoxilos por el ambiente en que se encuentra. A ver, el 50, en el 50... un momentito. 50. Sí, ok. Observe, acá tenemos, si usted tuviese una tabla ahorita de protones, le pediría que hiciera lo siguiente. Acá tenemos, en esta estructura, tenemos dos metilenos. Esto representa dos hidrógenos, dos metilenos. Estos dos metilenos, uno está unido a oxígeno y el otro está unido a un halógeno, en este caso es el cloro.
y ve que ellos salen diferenciados, salen en sitios distintos. Cuando se esté analizando una molécula real, hay que ir con mucho cuidado porque puede uno confundirlos. Entonces hay que analizar en detalle los datos que se estén visualizando. Déjenme mirar otro, el 14. Aquí tenemos, esta es una molécula que tiene dos, si no mal recuerdo, tiene dos carbonilos de aldehído. Entonces, el hidrógeno unido al carbonilo, al carbono del carbonilo, aparece en esta región. ¿Solo en esta región? No. Si el profesor Cubilla le dice eso, no. Aparecen en este rango, ¿verdad? Uno los puede encontrar por 9, 9 y algo, por 10, casi llegando hasta 12, dependiendo de los elementos que estén en su entorno. Y déjenme ver un último, que es el 62. Vamos a ver si lo tenemos. Apenas aparece aquí lo que quiero mostrarle en este caso. Este es un hidrógeno. Aquí le aparece adicionalmente que es intercambiable. Ya hablamos de lo que son los hidrógenos intercambiables en la clase. Alguien lo preguntó, lo explicamos. Es cuando un hidrógeno tiene carácter ácido y en una solución acuosa o donde haya alguna sustancia que le pueda transferir deuterios, ese hidrógeno es reemplazable por deuterio. ¿Qué ocurre? Acá hay una molécula que es un ácido, y ese ácido, por supuesto, tiene un grupo de hidroxilo y tiene un protón. Ese hidroxilo va a aparecer en espacios lugares, en espacios aún llegando hasta 14, 13, 14, puede aparecer este hidrógeno. ¿Cuál es su diferencia? Una diferencia muy marcada es su intensidad cuando vemos los hidrógenos que corresponden a aldehídos, es decir, a hidrógenos unidos al carbonilo de aldehídos. Esa es una diferencia en el desplazamiento. ¿Qué otra cosa le puedo decir aquí? Aprovechando, este compuesto tiene bromo y observe dónde aparece los hidrógenos que están unidos, que parece que es un metileno, al cual está unido ese bromo. Observe, aparece por 3.4 ppm. Acá tenemos otra señal que aparece a 2.4 y también es para un metileno. Recuérdese que un grupo carboxilo, ¿verdad? Un grupo carboxilo, a su lado de ese grupo carboxilo puede haber un metileno. En este caso es evidente que hay un metileno acá. Y se puede ir mirando en todos esos detalles en el espectro. En términos generales, esto es lo que tiene que ver con desplazamiento químico. Es una de las informaciones más importantes que leemos en un espectro de resonancia magnética nuclear. ¿Por qué? Porque nos ayuda a saber un poco a qué tipo de compuesto nos estamos enfrentando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora ya abrimos para preguntas. Profe, yo tengo una pregunta que la altura de los picos, o sea, que un pico sea más alto que el otro, ¿a qué se debe? Eso no se lo voy a contestar ahora mismo,
pero luego lo vamos a mirar un poquito, así como hemos visto esta característica más cerca el lunes. La intensidad del pico indica la cantidad de hidrógenos o de carbonos o de nitrógenos que hay en esa señal. No sé si me expliqué. O sea que si hay más hidrógenos en esa señal, el pico va a ser más alto. Exactamente. Okay. Sí, y hay un algoritmo matemático que lo calcula directo. Déjeme ver, creo que no cerré. Sí, no lo cerré. Observe aquí. Por supuesto, la intensidad también va a depender de otros factores. Pero cuando hay algo que se llama integral, para que el autor de este espectro colocase aquí 2, 2, 2, 2, todos 2, él tuvo que hacer una integración, se llama integral, y es un algoritmo matemático. En la antigüedad, debo decir que cuando yo aprendí esto, mi profesor, el profesor Eligio Vega, que en paz descanse, nos hacía medir todo esto con una regla. Y en aquel entonces, estoy hablando de casi 40 años atrás, los espectros eran marcados en una página de estas cuadrimetradas, creo que se llamaba, cosa que uno medía los centímetros y los milímetros. Observe que el tamaño es distinto. No obstante, algunos de ellos, observe estas señales de aquí, vamos a ver, estas señales son más anchas, ¿verdad? Son un poco más anchas que esta. Cuando yo integro todo el área que está debajo de esta señal, me va a dar igual valor que cuando integro esta, aunque esta sea un poco más alta, pero el área en conjunto, entonces va a dar un valor, qué sé yo. Y luego uno empieza a normalizar esos valores si uno lo hace a mano. Ahora, normalmente esto lo hace el software que uno utiliza. Eso sí, el software a veces lo puede hacer automáticamente y los cálculos no salen tan bien por diferentes razones. Y luego uno tiene que ir señal por señal dándole una orden al software para que integre cada señal individualmente. La intensidad, a eso le llamamos intensidad, tiene que ver con un área debajo de una curva que llamamos. Si usted... esto no lo podemos hacer así. Deme un segundo. Deme un segundo que voy a hacer algo. A ver si puedo. Sí, seguramente alguno de ustedes se ha preguntado por qué aprende tanta matemática. En realidad, no todos los que nos hacemos químicos vamos a necesitar mucho de la matemática, pero porque la hagamos todos los días, pero sí para entender las cosas más sencillas. Están viendo que estoy tratando de dibujar, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Qué estoy tratando de dibujar? No sale tan bien, pero seguramente ustedes todos han visto una, voy a llamarle ahorita una curva de Gauss. Entonces, ve lo que se determina es esta área que está aquí. Entonces, esta área va a tener un valor. Acá, ¿qué pasó? No es tan amplio, es más angosto, pero es más alto. Como no lo puedo hacer correctamente, tengo que irme hasta arriba, ya me salí, tal. Entonces, yo calculo el área. Aquí no lo hice bien, pero calculo esta área. Y va a cubrir hasta allá. Y va a ser igual. Entonces, eso se calcula.
le llamamos la integral y se hace, va a encontrar en unos dibujos que aparece así. Y el equipo o un simulador le dice qué valor tiene. Normalmente al software uno le va a decir, normalíceme en función de la primera curva que calcula. Y eso lo hace el software inmediatamente. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Seguro? Ok, si no hay más preguntas, ahora el profesor Cubilla le va a pedir que encienda su cámara para el resto de la clase. A ver, caballeros y damas. No me diga que tenemos que decirle que se despierte, ¿verdad? Que no es hora de dormir, sino de estar en la clase. Bien. Si no tienen preguntas, vamos con la tarea que le envié la semana pasada. Este fin de semana usted recibirá en algún momento su primera tarea grupal. Recuerde que ya me enviaron los grupos, ya yo tengo los grupos preparados en una página y ahora voy a añadir tareas que usted tiene que analizar. Serán algunas parecidas a estas, pero otras distintas. Bien, quedamos ayer en que alguno de ustedes, lo primero que quedamos fue aquí, en donde tenemos dobles enlaces. Espero que todos tengan la tarea abierta y si no, están viendo lo que yo tengo acá y yo necesito que me digan qué encontraron para estos, dónde se encuentran los desplazamientos para estas sustancias que tenemos acá. A ver. Cualquiera. Si no, yo puedo empezar a preguntar por nombre. Profesor, yo estoy buscando el infrarrojo del etileno y Ajá. me aparece que la señal del estiramiento carbono, doble enlace carbono era en aproximadamente 1888 centímetros a la menos 1. Ajá, ok, vale. Y luego para Para el 1,3-butadieno encontré que su estiramiento era en 1610 y ajá, para el 1,3,5-hexatrieno en 1605 centímetros a la menos 1. ajá, 1600 acá y aquí 1600 ¿cuánto? Ajá, ya le digo. 1610. Anote esos valores, si usted no los buscó, anote los valores que está dictando su compañero. Empecemos por este. Repítalos, por favor. Ok. Para el etileno, el que encontré es 1888 centímetros a la menos 1. Vale, ok. Lo tomo por cierto. Luego, Para el 1,3-butadieno en 1610 centímetros a la menos 1. ajá, Y para el 1,3,5-hexatrieno en 1605. ok. Observen, ¿cuál es la diferencia que tenemos acá? Un principio que aprendieron en la química orgánica anterior. Estos dos compuestos, observe que tienen valores muy parecidos y eso se debe a que pueden hacer resonancia. Es decir, los dobles enlaces no están estáticos, resuenan. Y al resonar,
eso momentáneamente crea un enlace simple. No es un enlace, y al ser un enlace simple, es más flexible. Recuerden el ejemplo de la liga. Por eso estamos hablando de frecuencia y recuérdense que la energía es proporcional a la frecuencia. Quiere decir que este necesita mayor energía para que vibre que estos otros dos. Observe que el añadir un doble enlace no afecta mucho. Porque aquí tenemos 1610 y aquí 1605. Esto es válido para cualquier tema de conjugación. Cuando esté observando moléculas que tengan enlaces conjugados. Cuando digo para cualquiera, recuerde que usted vio algunos tipos de compuestos en la química orgánica anterior como aldehídos o cetonas alfa-beta insaturadas. Aldehídos o cetonas alfa-beta insaturados. Entonces, ¿qué significa? Hay una insaturación. ¿Cómo influye esa insaturación en donde aparezca el carbonilo, la vibración de carbono-oxígeno? Va a influenciarlo. Entonces, esto es importante. Y va a influenciar tanto donde aparece el doble enlace carbono-oxígeno como el doble enlace carbono-carbono, por supuesto. Observen, muchachos, ustedes acá, cuando desarrollen esto, si no lo han hecho, tienen que escribir. Escribir. Es muy importante que usted aprenda a justificar, a presentar sus argumentos. ¿Quién fue su profesor de química general? Hola. El profesor Agdiel Aponte y la profesora Griselda. Ok, entonces saben lo que le estoy diciendo. Porque esos profesores seguro que se lo dijeron en su momento. Es decir, acá hay que aprender a justificar lo que vemos. Hacer una narración donde lo soporto a través de un conocimiento teórico. Que puede uno fallar, no importa, está en el proceso de aprendizaje, pero debe hacerlo. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, en esos casos, por lo menos en el que presenta simetría, la señal me decía que no se iba a observar mucho porque al ser simétrico no... Sí, usted lo que va a ver es la misma señal. Hablábamos de integral hace unos minutos. Ni en la integral se va a reflejar eso. Eso se tiene... si una molécula es simétrica, lo que vamos a ver en el protón y en el carbono es esa simetría. Pienso que tengo un ejemplo en algún momento. Déjeme ver algo. A ver. Deme un segundo. Sé que tenía algo de simetría para mostrarle. Ok, acá tenemos una simetría. Aquí tenemos simetría. En esto, en esta molécula que está acá, tenemos simetría. En algún momento deben dar en fisicoquímica los temas de simetría. Observe aquí la molécula de la izquierda, tanto la molécula de la izquierda como la derecha, pero es más fácil de ver en el de la izquierda. Si yo trazo una línea aquí, me queda lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Cuántos hidrógenos voy a ver en el espectro de protón cuando lo integro? Voy a ver 6 hidrógenos que corresponden a los metilos y un hidrógeno que corresponde al metileno. Es decir, solo voy a ver la mitad de la molécula.
Cuando voy al espectro de carbono, solo voy a ver 3 señales también. Y solo voy a ver, perdón, voy a ver 2 señales, la que corresponde a los metilos y la que corresponde al metileno. ¿Con qué técnica me voy a dar cuenta que no solamente tengo 3 carbonos, por ejemplo? A ver. Con el de masas. Con el de masas, porque las masas me va a decir la masa exacta de la estructura. Y voy a ver que es el doble de lo que tengo. Y nada más que es imaginación. Einstein dijo que todo se puede acabar, pero que mientras tengamos imaginación podremos sobrevivir. Lo dijo de otra manera, lo estoy parafraseando. Así que sí, ahora que habló de simetría, observen los espectros que tenemos acá. Los espectros de infrarrojo. Ya dedujeron cuál corresponde a cuál. Uno, usted puede hacer esta tarea de 2 maneras. Una, usted primero supone que tiene acá y predice que tiene. No olvide que la ciencia se basa en suposición. Toda la ciencia se basa en suposiciones. Y la suposición me lleva a predecir algo. Y luego experimentalmente voy a ver si ese algo es realidad. En un ejercicio como este, que yo tengo los compuestos, lo primero que el profesor Cubilla haría, que no me sé los espectros de memoria, pero con una tabla puedo llegar a aproximarlo. Pero como la molécula, hay una que es, digamos, yo le diría que es más simétrica, aunque casi no puedo usar esa terminología. La más simétrica tendrá menos número de señales. Ese es mi punto de vista. Y yo predigo que este compuesto le corresponde el espectro A y que a este le corresponde el espectro B. Esa es mi suposición. Ahora, para verificar eso, ¿qué tengo que hacer? A ver. Y yo puedo equivocarme. ¿Qué tengo que hacer para verificar lo que estoy suponiendo? Ver los valores del estiramiento con una tabla de IR. Claro, puedo ver los valores. Puedo ver los valores, 1. Y 2, ¿qué más? Algo que acá todos ustedes pueden hacer. A ver. Bien, buscar un espectro. Estos son hexanos. Y cuando digo hexanos es que son C6. Son componentes probablemente del petróleo. Seguramente que el espectro de estas sustancias está libremente reconocido en Internet. Y usted puede escribir, y eso sí con el nombre científico, y encontrar, el primero sería 2,3-dimetil butano, y tipeo en Google y digo que me mande el espectro de infrarrojo del 2,2-dimetil butano y también el espectro del N-hexano. ¿Alguien lo está buscando ya? Sí, ¿verdad? ¿Ya alguien lo encontró? A ver, ¿alguien lo encontró? Estoy esperando que alguien comparta los espectros.
A ver. Vamos, Creo no que lo... encontré el del 2,3-metilbutano. Ajá, compártalo, pero esté Ya. seguro. Ahí se lo debe decir. Otra cosa acá, yo supongo que todos ustedes saben algo de inglés también, ¿no? Esto fue lo que encontré, profesor. No lo Busqué vemos. Ajá, sí, dos ok. Ok, está bien. Ya sé. ¿Y a cuál se parece? Está un poco feo. al primero que no tiene señal en 2000. Por aquí. Ah, ok, al primero. Al A, se parece al A. Sí. Déjeme mirar. Sí, tiene bastantes señalitas acá, pero tiene menos que el otro también. Ok, pareciese que sí es ese. Habría que analizarlo un poquito con detenimiento, pero también diría que sí es ese. Busquemos, ahí mismo tiene que estar, en NIST debe estar también el del N-hexano. Sí sale, porque a veces no tienen el espectro. Aquí está. No lo tiene, no se está viendo. No, lo cliqué y no me lo muestra. Ah, sí, pero debe existir. Ujú. Voy a buscarlo aparte. Voy a dejar de compartir para buscarlo Sí, aparte. está bien. Profe, ya encontré el del examen. Ajá, ok. Comparta el que encontró el del hexano. Esto es lo que se llama una clase interactiva. Nadie debe dormir, sino... Ok, ahora ¿qué estamos viendo? Ahora tenemos los dos. ¿Qué podemos pensar ahora? A ver si comparan. Este es el del hexano, ¿no? Hola, estoy preguntando. Sí, profe. Ok, ahora comparen con la tarea. ¿No será que estamos equivocados? Creo que sí nos equivocamos. Ajá, ajá, ok. Bien. Yo había pensado al contrario, pues yo pensé que el hexano Ajá. era el A y el otro era el B. Ajá, Pero ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Bernal María. Ok, ¿por qué había pensado eso? Porque yo había buscado como un rango de estiramiento para los enlaces carbono-carbono. Ajá. Y esto, había visto que había un enlace alrededor aproximadamente de 1450 a 1470 de un enlace CH2. Ajá. Entonces, Ok. más o menos estaba el de 466. Entonces yo pensé que, bueno, ese es un enlace CH2. Y yo pensé que será, en base a esa señal, pensé que era que A era Ok, el hexano. ok, vale, me parece bien. Para verificarlo deberíamos entonces en la tabla buscar un valor para estiramiento, puede que la haya específica, para estiramiento hidrógeno-carbono terciario. Hidrógeno-carbono terciario, porque tenemos un carbono terciario al cual está unido un hidrógeno en el primer compuesto que tenemos acá, en el 2,3-dimetilbutano. Bien, no lo vamos a definir acá ahora. Lo que quería mostrarle con esto es una estrategia de resolución de tareas. No sé si me estoy explicando.
Y esta es una práctica interesante y que la pueden seguir haciendo porque hay en Panamá un laboratorio para aseguramiento de calidad de petróleo y de combustible. Y es probable que a usted le toque ir a trabajar allí. Entonces, esta es una forma en que yo busco información. Estamos sujetos a equivocarnos, pero busco más información para nutrirme y tomar una decisión. No sé si me estoy explicando. Para nutrirme y tomar una decisión. ¿Puede dejar de compartir, por favor? ¿Alguna pregunta al respecto? Observe el procedimiento que hemos desarrollado para abordar esta tarea y la anterior también. ¿Por qué? Porque usted va a tener que resolver varias tareas de esta y aún para los parciales y el semestral. Entonces, tiene que buscar la forma de abordaje. ¿Cómo abordo esa tarea? Y ve que es una combinación de tener un pensamiento primero, presuponer algo, buscar una tabla, buscar valores y buscar información. Es el fundamento de la ciencia también. Si yo deseo buscar algo nuevo, no lo estoy descubriendo de por sí. Tengo primero que ver qué hicieron los que me precedieron y en función de eso voy enriqueciendo mi conocimiento. Es lo que tenemos que plantear para todo. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo quedé dudando cuando dijo de que al principio supuso que era la A porque era más. Dígame. Sí. Está bien que dude. Yo lo que supuse, porque no me lo sé de memoria, es que aquí hay un mayor grado de simetría. Para mí, aquí tengo un mayor grado de simetría y por tanto debería haber un espectro, esa es mi suposición, con menos señales. Acá, si bien también tengo simetría, pero tengo 3 carbonos distintos. Este es distinto y este es distinto. Otra vez, el distinto es por el ambiente en que están, no porque sea un carbono, todos son carbono 12 o carbono 13, pero todos son carbonos, ¿no es? Mientras que acá tengo metilo, que es equivalente, y un carbono que está como metino. Entonces, eso, ahí es la diferencia que yo propuse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Profe, una pregunta. En la práctica, en el problema 4, en la parte 4, usted vio que justificamos las bandas más relevantes. ¿El problema 4? La de la progesterona. Este que está aquí. ¿Cierto? Profe, no está compartiendo pantalla. No, pero yo dejé de compartir pantalla, cierto, perdón. Este. Sí, ese mismo. O sea, por lo menos ahí es más difícil porque es una molécula más grande, pues. Entonces ahí, ¿qué exactamente como señales deberíamos ver? Ok. A ver, cuéntenme, acaban de escuchar la pregunta de su compañera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cosas deben ser peculiares acá? El enlace carbonilo, el doble enlace. Ajá. ¿Qué más? Y el enlace del metil que está con el carbonilo en el extremo izquierdo. Y los enlaces de hidrógeno, fueron los que ya noté. Ok, vale. Acá hay que tener presente, observe,
Observe donde aparecen los estiramientos para carbonilo. De hecho, ese es el otro problema que quería que viésemos durante un momento. Acá tenemos dos carbonilos. Estructuralmente, ¿cuál es la diferencia entre esos dos carbonilos? Si no me equivoco, uno puede conjugarse. ¿Puede conjugarse? ¿Qué me quiere decir con eso? Puede resonar. Me equivoqué. Puede resonar. Ambos carbonilos pueden resonar. Es justo lo que le dije antes. Acá tenemos dos cetonas. Una es una cetona alfa-beta insaturada. Es una cetona alfa-beta insaturada, la que está abajo, la del primer anillo, del anillo A. Y la otra es una cetona que le podríamos llamar una metilcetona, porque hay un grupo metil unido al carbonilo. El estiramiento de ese doble enlace carbono-oxígeno tiene que diferenciarse en el espectro de infrarrojo. Y ahora supongo nuevamente supongo, tengo dos señales profundas aquí. ¿Las ven? Dos señales profundas en la región de carbonilos, es decir, de estiramientos carbono-oxígeno. ¿Será que una de ellas corresponde a este carbonilo y otra a este otro carbonilo? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál pertenece a quién? Ellas tendrán dos frecuencias distintas. Si usted se aproxima al espectro, tendrá dos frecuencias distintas. Y al ver esas frecuencias debería decirnos algo. También puede ir a una tabla y buscar vibraciones para carbonilos alfa-beta insaturados. ¿Y cuál es la siguiente etapa para resolver la tarea? Buscar el espectro de internet. Buscar el espectro, y tiene que buscar un espectro explicado que le diga dónde aparece cada señal específicamente. Mi punto de vista, ¿verdad? Que no es 100% seguro, es que la señal que está más a la derecha de los dos está a menor frecuencia, ¿verdad? El de menor frecuencia corresponde al carbonilo alfa-beta insaturado. Y la que está más a la izquierda, que está un poquito a una frecuencia más alta, correspondería al carbonilo de la metilcetona. Lo tienen que verificar, lo tienen que buscar y verificarlo. Hay un estiramiento importante acá que también podrían buscar y es el del hidrógeno del doble enlace. Eso debería tener un estiramiento específico y debería estar en esta región de acá. En esta región. Habría que buscarlo. Un hidrógeno unido a carbono sp2.
¿Alguna pregunta? La joven que tenía la pregunta, ¿su pregunta iba de esto? 4, 5. Sí, profe, exactamente. Contestó la duda que tenía. Yo veo acá, según aparece, yo debo tener, qué sé yo, 30 alumnos acá y yo veo la cámara encendida solo de la mitad del grupo. ¿Será que no he hecho algo lo suficientemente para mirarlos a todos? Cuando el profesor da una disposición, usted tiene que seguir la disposición, ¿eh? Para mí solo están presentes los que tienen su cámara encendida. El resto no está. Disculpe, profesor. Yo intenté encender la cámara varias veces, pero tengo mala señal de conexión y no me la conecta. Claro, eso será uno de los 30 y el resto. ¿Qué pasa, muchachos? Sabina, ¿y dónde está usted? Voy camino al trabajo. Pues me parece poco ético que mientras yo esté dando una clase usted haga eso. Eso es una falta de respeto. Y es lo primero que tienen los ciudadanos panameños. No es correcto. Vale, seguimos con la clase. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas sobre esta tarea? Profe, sobre el de los 4 alcoholes. Ajá. Ajá, Que era el primero, ¿verdad? era ese de ahí. Ese es el que venía después de las 3 dobles enlaces. Ok, el que está en rojo. Ok, dígame. No, yo creo Ajá. que este no es. No, este no, este es el último. Es el que está antes del... A ver, antes. Ese de ahí. Ajá. Yo estaba buscando los estiramientos de alcoholes primarios, porque habían 4 propuestas: el 1-butanol, el 2-butanol, el 2-metil-1-propanol y el 2-metil-2-propanol. Entonces yo había descartado la señal que está en 1050. Yo encontré que ese estiramiento pertenecía a carbono, oxígeno de un alcohol primario. Porque los secundarios y terciarios estaba un poco más adelante, estaba como aproximadamente en 1082 y 1124, pues estaban por ahí secundarios y terciarios. Entonces al final me quedaron dos propuestas: el 1-butanol y el 2-metil-1-propanol, que son los únicos que son alcoholes primarios. Ajá. Y bueno, ya de ahí no sé cómo identificar la banda de 1470 y 1380, porque la de 3300, 500 es alcohol, claramente, y la otra es carbono, oxígeno, carbono, hidrógeno. Vale, le voy a explicar algo que no hemos hecho acá, pero lo puedo hacer, ni lo tengo preparado ahorita, pero lo puedo hacer el lunes y me lo voy a anotar acá. Recuerde que algo les he pedido y les he indicado un software para que practiquen, y es entender las estructuras en 3 dimensiones. Debemos entender esta estructura en 3 dimensiones para ir analizando qué efecto causan los carbonos vecinales a otro carbono y por ende a un grupo hidroxilo. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo van influyendo? Un poco lo que le he explicado hace unos minutos atrás sobre la resonancia magnética nuclear. Asimismo, hay puedo decir interferencia o una influencia de los grupos en torno a los compuestos.
Yo preveo que este no debe ser, si es un alcohol primario, los alcoholes primarios tienden a dar puentes de hidrógeno, más que los alcoholes secundarios y más que los alcoholes terciarios. Eso es una característica genérica. Habría que ver esto cómo influye en el espectro de infrarrojo. Recuerde esto, en el tema de interacciones químicas, la interacción más fuerte que existe entre moléculas orgánicas, no inorgánicas, orgánicas, es la interacción de puente de hidrógeno. Por supuesto, hago las excepciones para que no se confundan con algo que le pueden decir en bioquímica. En bioquímica, los aminoácidos, si están cargados, entonces pueden dar interacciones tipo ion-ion. Y esas son sustancias orgánicas también. Pero allí hay una carga porque los nitrógenos hayan adquirido un protón o porque los grupos carboxilos hayan liberado un protón en los aminoácidos que componen las proteínas. Entonces, no estoy hablando de ese tipo de interacción, que también es interacción entre moléculas orgánicas. Pero la interacción más fuerte entre las moléculas orgánicas que no contengan aminoácidos, entonces es la de puente de hidrógeno. Y eso va a tener una influencia en los espectros. ¿Por qué un alcohol terciario va a formar menos puentes de hidrógeno? Alguien que me diga. El impedimento estérico. Por el impedimento estérico. Luego entonces, los alcoholes primarios tienden a tener menos efecto estérico. Y habría que buscar, ¿verdad?, cómo eso influye el infrarrojo. Y si gustan, este es un problema que otra vez regresamos a él el día lunes. No le vamos a dedicar mucho tiempo, pero lo vemos. De antemano, usted puede hacer otra cosa. Después que piensa esto que estoy diciendo, que hay que pensarlo, dedicarle unos minutos a pensarlo, la otra opción que queda para saber cuál está acá es lo que ya practicamos hace unos minutos. Busco los espectros de los 4 alcoholes, que seguro que existen, porque son alcoholes comunes y alcoholes industriales. Es decir, se utilizan tienen alguna aplicación. Vamos a mirar sus espectros. ¿Alguna otra pregunta? Si usted nota, yo le estoy regresando algunas preguntas con más preguntas. Esto es sencillamente para hacer la clase más dinámica y que usted aprenda haciendo. No escuchándome o escuchando los videos, sino haciendo también la clase, que debería ser más dinámica. Nada más que pareciera que tenemos solo 4 estudiantes que participan. Por eso vamos a tener que obligarlos a participar con la tarea de grupo, porque ahí sí tienen que participar todos, porque todas las tareas serán distintas. Cada grupo tendrá tareas distintas. Me cuesta mucho, pero lo hacemos así. Cada grupo de 6 estudiantes tendrá tareas distintas. ¿Alguna pregunta más a este respecto? El otro problema que tenemos acá es una selección múltiple. Tenemos selección múltiple. ¿Qué podría usted decir automáticamente? ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer? A ver si recordamos el primer paso. Si tengo una fórmula general, ¿qué es lo primero que voy a hacer? El número de insaturaciones. Número de insaturaciones. ¿Tiene insaturaciones esta molécula? Una. Tiene una insaturación. ¿Cuántos compuestos puedo eliminar ya con esa? ¿Cuál de las posibles respuestas ya puedo eliminar? La B. La B. La B.
La B la elimino porque los cíclicos significan una insaturación. Bien. Y ahora me fijo en el espectro de infrarrojo. ¿Qué me indica una señal allí que sea sobresaliente? Profe, como la fórmula decía que solamente tenía un solo oxígeno, yo también descarté la C porque tenía dos. Ajá, claro, también, basado en la fórmula. Tiene toda la razón. B y C quedan descartadas. Perfecto. ¿Quién lo dijo? Peña. Peña. Perfecto. ¿Quién es Peña para ver el... Levante su mano para verlo en la... Ok, perfecto. Excelente. No sé si lo nota. Usted... Profe, Sí, un momentito. No sé si lo nota. Usted es un estudiante de las ciencias naturales y yo acá estoy enseñándole otras cosas al mismo tiempo. Y es cómo se mueve el pensamiento científico. Y todo pensamiento de ciencia se basa en observación primero. Observe lo que dijo su compañero. Es que la fórmula también me dice tal cosa. Y lo eliminamos. Y esa eliminación, que es una simple observación, me ahorra muchísimo trabajo. Sí, ¿alguien más iba a decir algo? Perdone. sí, que dado lo que usted nos mencionó antes sobre los alcoholes primarios, la E no puede ser porque entonces tendría que tener una banda más, un estiramiento más ancho. La E. Podría ser. Pero ¿qué otra cosa sería la respuesta acá? La señal de 1700 que indica un carbonilo. Sí, pero también en la línea del que habló antes. ¿Quién habló antes? Justo antes de usted. Guevara, Guevara. Guevara. En la línea de lo que dijo Guevara es, observe que en este sector no tengo las bandas características de estiramiento oxígeno-hidrógeno de alcoholes. No están aquí. Lo cual, esto me reduce drásticamente las posibilidades a cuáles. Ahí ese van, queda D. Me queda, yo diría que me queda D, exactamente, porque ya eliminé, primero, por una insaturación elimino B. C lo elimino porque es un solo oxígeno. E y A los elimino porque no hay banda para hidroxilo. ¿Me están siguiendo? ¿Y quién me queda? Sí. Solo D. me queda D. ¿Y cómo confirmo D? ¿Cómo lo Yo busqué el confirmo? espectro. Yo busqué el Usted espectro busca, de... ajá, usted busca el espectro, pero inmediatamente tengo un grupo, un estiramiento de grupo carbonilo a 1000, qué sé yo, 1700 y algo. Observe si este fuese un problema de escoger la mejor respuesta, que le pongo yo en UP virtual dentro de las preguntas que cada respuesta la tiene que dar en un minuto. Este sería un problema de resolver en un minuto. Porque se basa solo en observación prácticamente. Usted lo verifica y va a ver que entonces tenemos acá, luego entonces la respuesta va a ser D. Y el espectro de infrarrojo le ayuda para confirmar esos detalles. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta que no sea sobre estos problemas? ¿No hay preguntas? Vale.
¿Alguien ha estado resolviendo alguno de los problemas que tenemos en la página esa que solemos utilizar? A ver si alguien tiene alguna de las tareas estas. A ver, ¿alguien que ha estado resolviendo alguno? Todavía tenemos tiempo. Tenemos bastantes minutos todavía. Profesor, yo estaba revisando el problema 29, pero no sé si hay otra duda más. ¿Alguien de los demás? María, usted está moviendo su página. ¿Tiene algún problema para discutir? Bueno, hay uno antes que el 29, pero ya lo hice. Ya lo hizo. Ujú. ¿Y cuál fue ese? El 14. El 14. ¿Y de qué? ¿Cuántos más resolvieron el 14? Ya vamos a ver el 14. Yo también lo resolví. Ok, vamos a ver el 14. Está de los fáciles, dice aquí. Mi máquina a veces no me quiere obedecer. Ok, 14. Bien, veamos la fórmula. ¿Tienen saturaciones? Sí. En este caso sí, tiene 6 insaturaciones. Tiene 6 insaturaciones. Si tiene muchas insaturaciones, los que lo hicieron no contesten todavía. Si tiene 6 insaturaciones, ¿qué es lo primero que usted pensaría? Cualquiera de los demás que están acá. Si tiene 6 insaturaciones. ¿Hola? 6 insaturaciones y solo tengo 8 carbonos. ¿Qué es lo primero que pensarían? ¿Puedo responder yo, profe? ¿Usted lo hizo? No, no lo he hecho, pero Ajá, dígame. Entonces, perfecto, puede dígame. ser un anillo de benceno que tiene 6 insaturaciones. Claro. Un anillo de benceno es lo primero que pienso, porque el anillo, solo el anillo tiene 4 insaturaciones. Tiene 3 dobles enlaces y el ciclo. Si yo tengo muchas insaturaciones, cuando calculo, cuando utilizo la fórmula, lo primero que tengo que pensar es que tengo algo aromático. Si no, y claro, muchas insaturaciones con respecto a la cantidad de carbonos. Tengo 8 carbonos, son pocos, tengo 6 insaturaciones, entonces ya tengo 4 en un anillo aromático. La fórmula, ¿qué más tiene? La fórmula tiene oxígenos, ¿verdad? Sí, la fórmula tiene oxígeno. De hecho, tiene 2 oxígenos. Claro, el 14 lo usé yo en antes, ¿verdad? Para cuando expliqué algo. Sí, profesor. Sí, claro. Sí, ya me sé de memoria qué es. Pero rápidamente podemos ver el protón. Mire la cantidad de protones que tiene y mire el desplazamiento de esos protones. A alguien que no lo resolviera, ¿qué le indica el protón que está en 10? O los protones en 10. Lo dije en la clase hace unos minutos. De un aldehído, exacto, tiene tiene hidrógenos de aldehído y tiene 2. O sea, es un hidrógeno unido a un carbonilo de aldehído. Por tanto, y tiene 2. ¿Qué significa entonces? Si tiene 2 hidrógenos unidos a carbonilo de aldehídos. ¿Cuántos grupos carbonilos debe tener? 2. 2. 2 y ya tengo 6. 6 carbonos del anillo aromático más 2 de carbonilo. ¿Alguien pone la estructura, por favor? ¿Alguien la dibuja a mano y se las muestra a los compañeros? ¿Alguien la dibuja en una página y se la muestra a los compañeros? Dibujen la grande para que la pone delante de la cámara para que la vean.
Puedo mandarlo al grupo de WhatsApp. O mandarla por el grupo de WhatsApp, como quieran. Lo que quiero es que la tengan. Observe que cuando miran el protón, el espectro de protón, los otros 4 hidrógenos, ¿dónde están? En 8. Por allí, en esa sección, salen los hidrógenos aromáticos. Y vieron el masas. ¿Alguien vio el masas? Así. Ok. Así. Observen el masas. 134 y 133. ¿Cuánto es la diferencia? 1. 1. 1. Se perdió un hidrógeno. Se perdió un hidrógeno, el que está unido a un carbonilo. Y entre 105 y 134, ¿cuánto hay? 29. 29. ¿Seguro 29? Sí, 29. ¿Qué se perdió? Un aldehído. Un carbonilo con el hidrógeno. Sí. Un carbonilo con el hidrógeno. Y en 77, ¿qué se ha perdido? El anillo de benceno. No, queda el anillo de Los 2 carbonilos. Ajá, se ha perdido, pienso que los 2 carbonilos. ¿Ve qué tan fácil es ir relacionando? Por supuesto, estos son problemas sencillos. Todos estos son problemas relativamente sencillos. Los hay más complejos y la vida real es sumamente compleja. O sea, entender resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas para muestras realmente reales es complejo. O sea, que no son muestras comunes. Como lo que hacemos en el laboratorio, que lo que hacemos es descubrir moléculas nuevas, ahí es muy complejo. Porque no tenemos patrones. Entonces tenemos que ir deduciendo todo como quien arma un rompecabezas por primera vez. Bien, alguien había dicho que quería ver uno de los problemas. A ver quién es. ¿Y cuál era el problema? ¿Todavía tenemos tiempo? El 29, profesor. Todavía no tengo una estructura propuesta, okay. pero Vale. ya estudié. Vamos a ir al 29, un momentito. El 29. Está verde también, o sea que debe ser relativamente fácil. Ok. Ok. Veamos. Lo primero, ¿tienen saturaciones, muchachos? No, a mí no me... Yo lo conté, ¿cierto? ¿Y los demás qué dicen? Hagan un cálculo rápido a vista. A mí tampoco me salieron sin saturaciones. O sea que no hay insaturaciones. Ok. Al no haber insaturaciones, vamos a ver, si no hay insaturaciones y tiene un oxígeno, ¿qué cosas puede ser? ¿Qué tipo de... Puede ser? Si no hay insaturaciones, puede ser un éter o un... Epóxido. Puede ser un éter o un... Si no hay insaturaciones. Alcohol. Un alcohol, un éter o un alcohol. Vamos a definirlo con el infrarrojo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es alcohol o es éter? A simple vista diría que no es un alcohol, no hay una señal. Exactamente, yo diría también que no es un alcohol, así, a simple vista. O sea que estamos hablando de un éter. Vale, estamos hablando de un éter. Están siguiendo, muchachos, todos acá la secuencia, ¿no? Siempre, por muy atrás que usted se considere entendiendo lo que estamos haciendo, vaya anotando los pasos, porque esos pasos le pueden permitir a usted ir desarrollando las habilidades que necesitamos. Bien,
Con el infrarrojo decimos no es alcohol, es un éter. Ahora vamos a ver el protón. Ya sabemos, hoy en la mañana, o hace un ratito aprendimos acerca de un poco de desplazamientos químicos. Observe, ¿cuántas señales tenemos acá? Hola. 2 señales. 2 grupos de señales. Básico, 2 grupos de señales. La primera a la derecha. ¿Qué es? Si tiene 3 hidrógenos, ¿es qué cosa? ¿Cómo le llamamos en orgánico? Un metil. Es un metil. Ahora, ¿ese metil a qué está unido? Porque mire dónde aparece. Oxígeno. A un oxígeno. O sea, usted debe tener, ya puede ir construyendo y ahora escribe en el papel. Ah, tengo un oxígeno unido a un metil. Ahora veamos lo que nos resta. Tenemos 4 hidrógenos, ¿cierto? Tenemos 4 hidrógenos ahora. Y parece que todos salen encima uno del otro, ¿no? Eso pareciese que salen uno encima del otro. Pero probablemente no son exactamente iguales. Eso es lo primero que yo estoy pensando, ¿no? Veamos. ¿Cuántos carbonos me quedan? Son 3, ¿verdad? Me quedan 2. Esos 2 carbonos, ¿cada uno a cuántos hidrógenos debe estar unido? Hola. Sí, A 2. A 2, porque aquí solo tengo 4, o sea que tengo 2 metilenos. Ajá, tengo 2 metilenos unidos a algo. Esos 2 metilenos están unidos a algo. Claro. Yo tengo un halógeno acá también, ¿verdad? O sea que ese halógeno debería estar unido a uno de esos 2 metilenos. Y el otro metileno, ¿a quién podría estar unido? Al oxígeno. Al oxígeno, en principio. O sea que tengo algo que sería... ¿cuál es su propuesta de estructura? Yo voy a decirle cómo lo he escrito así rápidamente. Cloro unido a un metileno. Ese metileno está unido a otro metileno, que a su vez está unido a un oxígeno, y ese oxígeno su segundo enlace lo tiene con un metilo. ¿Lo copiaron? Cloro unido a un metileno. Ese metileno está luego unido al otro metileno, que a su vez está unido al oxígeno, y ese oxígeno unido al metilo. ¿Alguien lo dibuja y lo comparte? ¿Y qué problema es que estamos viendo? ¿El número qué? Que hoy tengo la lista aquí a mano. El problema es el 29. número 29. Exactamente. ¿Alguna pregunta? Bien, espero a más tardar el viernes en algún momento, antes de las 12 de la noche, enviarle el primer grupo de preguntas que deben resolver en grupos. Sujetos a ser calificados
porque les pondré una fecha para entregarlo y tendrán una fecha también de sustentación de las respuestas que coloquen. Todas las preguntas serán distintas para los grupos, es decir, grupos de 6 personas que están integrados por 2 subgrupos de 3 tendrán un grupo de preguntas. Sé que es tedioso para mí, para usted no, para mí es tedioso porque tengo que conseguir suficientes preguntas para hacer preguntas parecidas, pero con diferentes contenidos para al menos 5 o 6 grupos. Porque cada grupo tendrá 6 estudiantes. Si no tienen más preguntas, damos la clase por terminada el día de hoy. Recuerde que usted puede hacerme preguntas por WhatsApp, pero en WhatsApp del grupo, que yo podré, en la medida de mis posibilidades, contestar. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes.